creí que importábamos, porque me parece No, que traen los precursores y con los precursores... Bueno, estamos en el aire. No, el conocido de todos nosotros es Domingo Cavallo, que está acá conmigo. Y el motivo de que está conmigo es que ha publicado un nuevo libro. Allá lo muestro, ¿no? Me dijeron. A ver. Ahí está. Qué mal lo estoy mostrando. Bueno, es esta inflación. Inflación con recesión. ¿Cómo evitar un nuevo Rodrigazo y otros peligros de la economía kirchnerista? Es decir que, Domingo, yo leí rápido el libro hoy, muy ameno, se lee fácil, es un libro que no tiene demasiado tecnicismo incomprensible, ¿no? Pero la intención es positiva de alguna manera, porque lo que usted está diciendo es no caigamos en otro Rodrigazo. Así es, porque a mí me preocupa mucho que ahora, por ejemplo, mucha gente, no solo del gobierno, sino también de la oposición, digan, el problema de la inflación ha desaparecido. Por la recesión. Como hay deflación internacional y como hay recesión en el mundo y está empezando a haber recesión en la Argentina, ya no hay problema de inflación. Y eso no es así. Hay una inflación abierta que hemos sufrido en el último año del orden del 25%, 3 veces más de lo que dice el INDEC, pero además hay inflación reprimida, que en cualquier momento se transforma en una inflación abierta, porque el gobierno ha estado interviniendo en la economía, impidiendo que los precios reflejen el verdadero estado de la demanda y oferta de bienes y desalentando la producción de muchos bienes. Domingo, pero además de eso, me permite una cosa, hay un gravísimo peligro, y es que al no tener absolutamente crédito, ni interno ni externo, cualquier déficit fiscal que pueda aparecer, y yo creo que va a aparecer, va a significar emisión monetaria y va a poner en marcha el aspecto más peligroso de la inflación, que es cuando se espiraliza, porque la gente se asusta y se escapa y trata de comprar dólares y entonces empieza a subir el precio del dólar, si el gobierno lo reprime, sube el precio en el mercado paralelo, y todas historias que quienes recuerden la década de los 80 tienen que darse cuenta que pueden volver a ocurrir en cualquier momento y que son sumamente peligrosas y desorganizadoras de nuestra sociedad. Ahora, Domingo, el zarpazo a las AFJP. Algunos dicen, me acuerdo la primera vez que me enteré por un economista, que no era usted, me dijo, mirá, zafaron, porque metieron la mano en 30.000 millones de dólares y con esto zafan. No, no es así. No es así. Yo creo que se han autoinfringido un gran daño, porque han terminado de destruir el crédito público y también el crédito privado, interno y externo. O sea que Argentina va a tener que vivir absolutamente sin crédito, en un momento en que para implementar las políticas keynesianas, que ahora sí serían necesarias, y las están implementando en todo el mundo, se necesita precisamente tener crédito y poder emitir dinero y que la gente no desconfíe del dinero que se está emitiendo. Fíjese, los Estados Unidos, pese a la gran recesión que hay, tiene la gran suerte de que la gente se refugia en el dólar y se refugia en los bonos del Tesoro. Y los bonos del Tesoro han estado aumentando de precio, es decir, la tasa de interés a la que consigue prestado el gobierno americano es bajísima. ¿Eso significa tener crédito? Eso significa tener crédito. Nosotros estamos exactamente en la posición opuesta a esa. En este momento, si Argentina llegara a tener que aumentar el gasto, por ejemplo, en inversiones públicas, en infraestructura, para resolver problemas como los de la Villa 31 o muchos problemas que hay que resolver en el país, no tendría cómo financiarlos, excepto que siga cobrando muchos impuestos. Pero justamente con la baja de los precios internacionales, pretender cobrar las retenciones que cobraron hasta aquí es destruir al campo. Y lo mismo al sector industrial, cobrarle 5% de impuestos a las exportaciones, más todos estos impuestos que se ven obligados a establecer los municipios y las provincias para equilibrar sus cuentas, es quitarle al sector privado todo estímulo a la inversión y a la producción, incluso quitarle capital de trabajo. Yo creo que en el campo, por ejemplo, la gente va a tener problemas para comprar fertilizantes. Entonces, no digo que dejen de sembrar soja o maíz o trigo, pero lo van a hacer con poca utilización de insumos por falta de capital de trabajo y los rendimientos van a ser mucho menores. Entonces, no solo vamos a exportar menos porque los precios internacionales han bajado, sino porque el rendimiento y la intensidad de los cultivos va a ser menor acá por falta de capital de trabajo. Eso es muy grave.
Y yo advierto que el gobierno se equivoca permanentemente a este respecto. Por ejemplo, decir que zafaron porque manotearon esos 35.000 millones de dólares o 100.000 millones de pesos de los jubilados. Ese es ahorro anterior de los trabajadores para su futura jubilación. Pero ese ahorro ya fue invertido en la Argentina, porque una parte se la prestaron las propias AFJP al gobierno cuando compraron bonos del Estado, que el Estado los utilizó para financiar actividades que ya se desplegaron. Y otra parte que está en capital accionario de empresas privadas o en bonos privados o depositado en los bancos. Pero todos esos fondos ya tuvieron su aplicación a la inversión. Y no es que están ahí, no es que, a la claro, espera. Si el gobierno, por ejemplo, quiere vender las acciones privadas que tienen las AFJPs, y que ahora va a administrar la ANSES o el propio gobierno, las va a desfinanciar a las empresas privadas. Si vende los bonos privados, se van a destrozar los bonos privados. Si le deja de dar crédito a través de los fondos fiduciarios, como le daban las AFJPs al sector privado, crean un agujero para tapar otro, y el agujero que van a crear es más grave, porque en la medida en que desfinancien al sector privado, el sector privado no va a poder pagar impuestos. Entonces el gobierno tendrá los recursos que antes usaba el sector privado, pero no tendrá la recaudación impositiva que antes estaba consiguiendo, cuando el sector privado estaba produciendo y vendiendo mucho y ganando dinero. Domingo, su libro dice cómo evitar un nuevo Rodrigazo. Por la descripción que usted está haciendo, ya mi sensación es que no hay salida. Sí hay salida, porque lo primero que tendría que hacer este gobierno es recrear el crédito, lo contrario a lo que ha venido haciendo. Pero si el gobierno se da cuenta del error en el que está, por ejemplo, haría como está haciendo Brasil, como está haciendo México, como está haciendo Sudáfrica, como está haciendo Corea, como está haciendo Turquía, como van a hacer probablemente Perú, Colombia, todos los países. Chile no lo va a necesitar. Van a decir, a ver cuánta plata pone el Fondo Monetario Internacional para permitirnos justamente hacer una política expansiva en un momento en que se está contrayendo la economía mundial. Pero el gobierno argentino dice, no, el Fondo Monetario Internacional no dejamos ni siquiera que evalúe cómo marcha la economía, porque tienen miedo de que venga el fondo y diga el INDEC está mintiendo. Pero, ¿qué problema hay si el fondo viene y dice el INDEC está mintiendo? Si todos los argentinos sabemos que el INDEC miente, es cuestión de decir, bueno, sí, nos equivocamos, pero ahora no vamos a mentir más. Y cómo inhibirnos de utilizar recursos de los organismos multilaterales justo en el momento en que deberíamos utilizar esos recursos. Pero no estoy hablando solo de eso. Yo creo que lo principal es conseguir el crédito de los propios argentinos, para lo cual hay que conseguir que los argentinos, los que ahorramos, lo ahorremos y lo canalicemos a través del sistema financiero argentino. Pero resulta que como a la gente le dicen que le puede llegar a expropiar de nuevo sus ahorros o que puede haber una devaluación, la gente se asusta y entonces compra dólares. Y los compra dólares y no los deja en los bancos, sino que los trata de guardar. Ahora, una pregunta práctica, usted es un hombre que ha manejado tantas cosas, ¿no? ¿Usted cree que, por ejemplo, lo que hicieron en los últimos días, porque la verdad es que amedrentaron a operadores de cambios? Los llamaron, los amenazaron, ¿sabe quién? ¿No? ¿Quién? No se puede decir quién. ¿Eso resulta? ¿Pueden taponar así? Bueno, eso yo escribí este libro a fines de septiembre, los primeros días de octubre. Todavía no habían anunciado los de la AFJP y los de los fondos de los jubilados, y tampoco